Bienvenidos al curso de Historia de la Comunicación. En esta oportunidad hablaremos acerca de la historia de la televisión peruana y su evolución a través de los años. La televisión hace una llegada tardía al país, dando su primera aparición en septiembre de 1939 durante la exposición electrónica en el Colegio Guadalupe, patrocinada por el Instituto de Investigaciones Científicas de los Correos de Alemania. Años más tarde, en 1955, se da la prueba de TV efectuada en el Hotel Bolívar de Lima, bajo la señal del Canal 3, en el que se presentó un vistoso show musical, además de la primera comedia por TV, Los novios de la tele. Por eso, hoy vamos a entrevistar a dos personas. Hola, mi nombre es Brigitte Ludo, vengo de la Universidad San Ignacio de Loyola y en esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Raúl Maraví, periodista deportivo, sobre la televisión peruana. Yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de poder brindarme a todos los estudiantes de tu facultad. Y bueno, me pongo a disposición de ustedes para conocer algo y de lo que modestamente sé y aprendí en la práctica como periodista deportivo, tanto en radio como televisión. De tal manera que estoy a la orden de todos ustedes. Y vamos a hacer unas preguntas sobre lo que ha ido, cómo ha sido la historia de la televisión peruana desde los años, desde los inicios hasta la actualidad, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Y nos podría contar más o menos su punto de vista, cómo ha sido la televisión, cómo fue el impacto que llegó de los inicios hasta ahora, cómo fue el impacto en ese tiempo. Bueno, es de suponer que era una cosa novedosa para nosotros. La televisión peruana se comienza a emitir la primera señal de televisión en el año 58, cuando todavía pues, el espacio informativo era totalmente de audio, ¿no? A través de la radio. Y posteriormente aparece la televisión. Era un fenómeno que se hizo conocido en el mundo mucho antes. En el Perú, en el 58, hasta donde yo tengo el conocimiento, la primera señal de televisión surge por el canal del Estado, Canal 7 de televisión. Y posteriormente aparecen los canales comerciales que vienen a ser América Televisión y Panamericana. Y eso van de la mano hasta que la aparición de otros canales como son el Canal 9, que inicialmente los estudios estaban en lo que es ahora Canal 7. Y después de ello, en los años subsiguientes, aparecen los otros canales, los que conocemos, la TV, Canal 11, y el Frecuencia Latina, ¿no es cierto? Y la Frecuencia Latina aparece por la década de 70, si mal no recuerdo, porque también he trabajado en la Frecuencia Latina. Esto daría paso a nuestra naciente televisión. El RCA distribuyó 10 receptores por la ciudad, uno en Palacio de Gobierno para uso del presidente Manuel Odría, otro en el Colegio Guadalupe, sede de una exposición técnica en 1939, y otros en el Parque Salazar de Miraflores, en el Hotel Bolívar y en el Hotel Crillon. En ese mismo año, 3 grandes acontecimientos marcaron la historia de la televisión en el Perú, debido al nacimiento del primer canal de TV peruana, OAD, TV7. En esa época, durante esa época, el Canal 4 y el Canal 5 eran los que tenían más acogida, ¿no? Porque tenía mayor programación. Claro. Pero usted, ¿a qué piensa que se debió la crisis que sufrió el Canal 5? Porque el Canal 5 no es lo mismo que lo que es ahora. Sí, eso fue un problema que todos tenemos algo de conocimiento en eso. Fue un problema que tuvo mucho que ver con su propietario, con el presidente del directorio, don Fernando Delgado Parque, que se dejó estar un poco y creo que tuvo algo que ver un tema de tipo político en ese sentido. Por eso que Panamericana tuvo problemas con los trabajadores denunciaron, el canal se fue vendido al señor Schutz, que fue que compró las acciones de Panamericana, y posteriormente vino después el reclamo de Delgado, que había sido despojado. El canal estaba ahí, hasta ahí funcionaba. El tema fue cuando Delgado Parque comenzó nuevamente a indagar el tema y a reclamar su canal, a reclamar sus acciones que él no las había vendido. En fin, no sé qué problema hubo en la interna, y el canal se desfiguró, pues. El canal se desfiguró, se partió. ¿Cree que el señor general Delgado Parque influenció en la televisión? Desde luego que para mí ha sido uno de los mejores telecasters que ha tenido el Perú, conjuntamente con Caneca González, el desaparecido dueño de América Televisión. Los dos levantaron la televisión peruana. La inauguración del Canal 4
y la RCA decidió invertir indirectamente con las cadenas extranjeras para traer canales al Perú. La NBC, además de dar facilidades crediticias para el pago de los equipos, extendió la asesoría al campo comercial y productivo. No hay que olvidar que Delgado Parker hizo de Panamericano un verdadero emporio de la televisión. Los programas más vistos de la televisión pertenecían a Panamericana, conjuntamente con América. Hubieron grandes producciones millonarias que se hicieron en la televisión peruana, que no tenía nada que envidiar. Y uno que ha recorrido parte de, no voy a decir Europa, pues es otro tema, pero en América, en Sudamérica sobre todo, aquí en el Perú siempre se ha hecho muy buena televisión. En aquellos años yo creo que Perú superaba la televisión de otros países, a excepción de repente de Brasil y Argentina, que siempre han sido grandes producciones por el dinero que manejan. En el Perú, el consorcio tuvo destacada participación en el bautizo del Canal 4. Por otro lado, la familia Delgado Parker tenía lo más avanzado en tecnología en la industria de la televisión. Su presidente, Genaro Delgado Parker, fue bautizado como el noble pionero de las telecomunicaciones. Tras encontrarse posicionada la radio, quería dar un salto a la pantalla, armando así un flanco noticioso. Lo que a pocos días de fundado el canal apareció El Mundo al Vuelo, conocido también como Telenoticia. Un espacio donde se hacía un breve noticiero de la televisión comercial con una duración de 5 minutos. ¿Usted piensa que lo que ha pasado, lo que sucedió antes, se está dando ahora en los programas nuevos? Porque ha cambiado bastante el formato de lo que es ahora el programa. Lamentablemente el formato que ha cambiado, yo diría el contenido de los programas. Los formatos, quizás los reality, famosos realities hoy día, que todos son fachadas realmente para, no sé, para vender qué. La verdad que yo estoy en contra de eso, porque se está abusando mucho del morbo de la gente, creando, como ellos mismos lo llaman en la televisión, los almanis. Pero todos esos formatos de ahora son formatos extranjeros, ¿no? Son, por supuesto, imitaciones. La producción nacional siempre está ostentada de las imitaciones. Pocas originalidades se han dado en el país, y esto hay que reconocerlo. Entonces se han imitado siempre lo que ha ocurrido en otras partes y se han aplicado al medio, con exageraciones, muchos con exageraciones, otros muy ponderados, pero si hablamos y separamos la década, yo diría hasta los 80, que para mí se ha hecho muy buena televisión, a partir de los 90 para adelante, creo yo, la televisión ha mejorado completamente. Y sabemos que usted se especializa en lo que es deporte, ¿no? Periodismo deportivo. Ajá. Y recuerda cuál fue la iniciativa a los inicios, qué iniciativa hubo para transmitir segmentos de deporte. El primer canal que tuvo la oportunidad de hacer eventos deportivos, yo creo que yo estaba todavía, no trabajaba en la televisión y asomaba a trabajar en radio, fue el Canal 4, América Televisión. Y ellos empezaron a transmitir los partidos locales, hasta donde yo recuerdo, los partidos del campeonato local, cuando se jugaban solamente en Lima. Y eran partidos muy escogidos de vez en cuando. Ya posteriormente, entonces también la talla panamericana, entonces comenzaron a hacer la transmisión de los partidos de fútbol local y otros eventos deportivos que se realizaban en la capital. Y el primer canal que hizo transmisiones fuera de la capital fue Canal 7. Fue el que trajo la señal de otros lugares del Perú que no se conocían, y a través de la televisión se conocieron los estadios, algunos lugares, y eso lo dio Canal 7. Y para finalizar la entrevista, ¿usted qué conclusión daría sobre todo lo que ha pasado y lo que ha atravesado la televisión durante todos estos años? Yo creo que falta de una producción seria. Hoy día estoy convencido que la televisión basura ha ganado espacio en este aparato o esta señal tan importante que es para la difusión del entretenimiento y la cultura. Digamos que se perdió el concepto de lo que tenía al inicio la televisión. Se ha perdido totalmente, se ha perdido totalmente. Hoy día son famosos personajes que en esas oportunidades, en los años pasados, cuando la televisión todavía mantenía ese margen de seriedad, no hubieran aparecido nunca. Hoy día lamentablemente nos ha ganado. Las pantallas se han nutrido de todo este tipo de gente por una pésima producción. En el año de 1971, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se estatizó el 51% de las acciones de los canales de televisión. Más tarde, en el año de 1974, se hizo lo mismo con el 100%.
Habían varias razones para estatizar los canales de televisión, pero no hicieron buenos planes para realizar la ley de telecomunicaciones. En este tiempo también ocurrió la fusión de los canales 4 y 5, creándose Telecentro, productora que agruparía a las dos grandes cadenas más adelante en el mes de julio. En esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Moisés Escudero, perteneciente a la generación de los baby boomers. Hablaremos acerca de la historia de la televisión en el Perú. Bueno, usted ha estado presente, digamos, en toda esta evolución. ¿Qué recuerdos tiene acerca de la llegada de la televisión a nuestro país? Muy bien. La llegada de la televisión y algunos medios de comunicación a nuestro país abre un hito importante en la historia de nuestro país. Porque estos medios de comunicación eran los medios que transmitían la cultura a las nuevas generaciones de aquella época. Aparece el canal 7, el 58 y el 59, si no me equivoco. Aparece el canal 7, el canal 4 y transmitían excelentes programas de corte cultural. Había transmisiones de concursos, transmitían nuestro folclore, había música extranjera, música sana, música formativa, que daban ejemplo para nuestras generaciones. Aparecen programas muy importantes como El Gordo y el Flaco, Cachirule Copetón, El Tío Yone, y una serie de programas nacionales y extranjeros, pero importantes, formativos. También aparecen en aquella época excelentes conductores sociales, locutores, directores de programas como Kiko Ledgar, Pablo de Madalengoitia, Juan Sedó y muchos otros periodistas, García Calderón, que dirigían programas excelentes. Pero antes de esto estuvo el tío Juan, que tuvo un gran peso y más capacidad para controlar a los niños. En estos años también estuvo presente el programa aún recordado por muchos risas y salsa. Bueno, en el año de 1971, la televisión peruana, digamos que sufre una caída por la expropiación de los medios en el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Usted tiene algún recuerdo acerca de esa etapa? Sí, recuerdos importantes. Efectivamente, en 71 se realiza la famosa expropiación del general Velasco Alvarado de todos los medios de comunicación escritas, radiales y televisivas, con el fin de parametrar, ¿no?, y que todas las ideas de que sale el gobierno sean únicas. Estaban parametrados todos los medios de comunicación. Malogró la libertad de expresión, la libertad de prensa se fue a un costado, no había ningún tipo de libertades. Eso ocurrió en 1971, cuando confiscaron todos los medios. Luego, 3 años después, el 74, el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado crea el famoso Telecentro. ¿Qué era Telecentro? Era una especie de filtro, ¿no?, y era un ente fiscalizador del gobierno por la cual tenían que pasar todos los canales, especialmente el canal 4, el canal 5, pasaron obligatoriamente para controlar qué tipo de noticias iban a transmitir. El 74. Luego, en 1980, una vez con que se normaliza la situación política en el Perú con el gobierno constitucional de Fernando Belaúnde Terry, del arquitecto, nuevamente regresa la paz social, regresa la democracia, y todos los medios de comunicación regresan a sus verdaderos dueños, regresa la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ya empieza el país a vivir otro tipo de vida con la democracia. Bueno, para terminar, sabemos que desde ese entonces la televisión ha tenido una gran evolución en nuestro país. Digamos que hoy en día, ¿usted qué opina acerca de esa evolución? ¿Ha sido una evolución para bien o para mal? Si analizamos la situación de los medios de comunicación en la actualidad, vemos que es terminantemente negativo. Negativo para la comunidad, para la juventud, para las nuevas generaciones, porque no hay programas serios, no hay programas culturales, no hay programas educativos. Vulgarmente se dice programa de chatarra. Antiguamente era diferente la transmisión de la televisión, del periodismo. Hoy en día incluso son denigrantes, hieren la sensibilidad de las familias, transmitiendo esos programas de corte erótico, de corte agresivo, de corte vulgar. Poquísimos, contadísimos son los programas culturales en la actualidad. Por eso uno extraña mucho la televisión de antes.
antes de Velasco, cuando efectivamente existía la verdadera democracia en el país, en el primer gobierno del arquitecto Fernando Melón de Terra. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, señor. Hasta luego.